Bueno, quiero comenzar con una pequeña pregunta. Para ti, ¿qué es un milagro? Cuando escuchas la palabra milagro, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Dios actuando, el favor de Dios, algo sobrenatural, algo que no podemos explicar, ¿verdad? Siempre asociamos milagro con esto. Y tenemos que tener presente lo siguiente: Dios creó los cielos y la tierra, creó balance, creó leyes, creó mecanismos y fenómenos, los cuales ya están en la creación, que creó Dios las leyes que gobiernan nuestro mundo, como por ejemplo la gravedad, la primera y segunda ley de la termodinámica, que la energía no se crea sino que se transforma, bla bla bla, los planetas, la rotación alrededor del sol, etcétera, etcétera, etcétera. No es clase de ciencia, así que no voy a ahondar mucho en eso, si no nos perdemos toda la mañana. Pero cada vez que vemos un milagro en acción, en la naturaleza o en la vida de las personas, solemos entenderlo y verlo como aquel momento en el que Dios hace así, pausa, detiene el orden normal de las cosas para hacer algo sobrenatural, ¿verdad? Es la manera como concebimos lo que es un milagro. Pero mira, me gusta mucho la forma en la que el teólogo Tim Keller lo explica en esta frase. Dice así: nosotros, la gente moderna, pensamos en los milagros como una suspensión del orden natural, pero Jesús los veía como la restauración del orden natural. Porque antes de que el pecado entrase a este mundo, antes de que la muerte llegara a este mundo, la norma era la eternidad. Lo que de repente para nosotros pareciera como algo extraño, para Dios era otro martes. La eternidad. Cuando entra el pecado al mundo y la muerte, comienza este proceso que los científicos le han puesto por nombre entropía. ¿Qué es la entropía? Ahí es segunda ley de la termodinámica. La entropía de un sistema aislado tiende a aumentar. Por favor, pastor, explíquemenos en español, en panameño y en cristiano. Ok, sencillo. Las cosas se dañan solitas. Si yo agarro, qué sé yo, esta guitarra y la dejo en allá en el parque Huracán, me la roban. No, mentira. Si yo dejo esta guitarra al aire libre, le está dando el sol, la lluvia, los elementos. ¿Qué es lo que va a suceder? En algunos años se va a empezar a decolorar. En otros años va a empezar a podrirse la madera. Y en otro par de años, de repente, el acero también de las cuerdas se empieza a oxidar y se empieza a dañar. Y lo último que queda por ahí es el plástico. La dejo solita y ¿qué va a suceder? Va a empezar a dañarse. Eso es lo que entendemos por entropía. Y la Biblia lo explica de una manera muy curiosa. En Génesis 2:17 dice lo siguiente: excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda morirás. Esto es la advertencia que Dios le da a Adán. Pero hay algo curioso. Esta frase al final, sin duda morirás, en los manuscritos originales dice muriendo morirás. Qué curioso eso, ¿verdad? Muriendo morirás. O sea que todo en este mundo, desde que ingresó el pecado a este mundo, tiene la tendencia a morir. La muerte es algo que es inevitable en este mundo. Ahora, Jesús no solo vino a este mundo a redimirnos, sino también a dar pantallazos de lo que es el orden natural de las cosas como Dios lo creó desde el principio de los tiempos, la eternidad. El orden natural de las cosas era un milagro, era vivir en milagros, porque vivir en Cristo es vivir en milagros. Amén. El día de hoy y la próxima semana vamos a estar hablando un poquito de eso, acerca de los milagros. Y creo que va a ser una serie un poquito recurrente durante este año, porque me encanta ver pues y comentar un poco acerca de sucesos que vemos en los evangelios, de milagros de Jesús. Y hoy voy a hablarte acerca de dos
milagros hechos por Jesús, que nos habla acerca de ese orden eterno de las cosas. La próxima semana también vamos a ver uno de ellos. Y lo que estaré centrándome el día de hoy es cómo podemos vencer ciertos obstáculos que a veces se presentan entre nuestra realidad actual y el milagro. Eso es lo que vamos a estar viendo la mañana de hoy. El título que le hemos puesto a esta serie es Creo en Milagros. Creo en Milagros. Hoy vamos a estar viendo la parte 1 de Creo en Milagros. Pero antes de entrar en materia, ¿le parece si oramos? ¿Oramos? Perfecto, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta preciosa y hermosa mañana que nos regalas, Señor, por el aliento de vida. Gracias por cada uno, Padre, que desde temprano, Señor, sintió el llamado de venir a tu casa, de congregarse, de estar contigo durante las siguientes horas. Y bendigo a todos aquellos que están a través de la transmisión online, Señor. Habla a sus corazones, Padre Santo, que en esta temporada te conozcan como nunca antes, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos para lo que tú estás a punto de decir a nuestras vidas. Toma control del tiempo, quita distracciones, Señor, para que nos podamos enfocar solamente en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, 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 amén. Cuando solemos enfrentarnos a situaciones difíciles de la vida o lo que muchas veces llamamos como esos imposibles, hay ciertos consejos que las personas con las que nos rodeamos los tienen así como una tarjetita que ¡fup!, te lo sacan ahí de una vez. Es lo que a Yemi y a mí nos gusta llamar las viejas y confiables, así como el de Bob Esponja, que ahora es que el cosita y tal, la vieja y confiable. Bueno, lo que tendemos a escuchar siempre es esa frase: tranquilo, espera en el Señor, ¿verdad? Será como muy lindo, muy espiritual, ¿verdad? Y eso se atribuye a este versículo que se ha interpretado de esa manera. Salmo 46:10, que dice lo siguiente: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, ser honrado en todo, en el mundo entero. Y es cierto ese versículo, no te voy a decir que no, es cierto. Hay momentos en los que necesitamos ser pacientes, en los que necesitamos confiar. Pero hay un pequeño y diminuto problema, porque el Dios que inspiró al rey David a escribir este salmo, esta línea que está aquí, es también el Dios que inspiró que se escribiera este versículo, Josué 1:9, que dice lo siguiente: mi mandato es ser fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. En otras palabras, sé fuerte, valiente y muévete. Sal, ve y haz lo que te he enviado a hacer. ¿Se contradice Dios? No. A veces pensamos de que cuando están estos es como una contrafuerza, de que no, Dios dice esto ahora y Dios dice esto, pero la vida muchas veces es así. Muchas veces hay situaciones en las que tenemos que ser pacientes y otras situaciones en las que debemos ser valientes y avanzar. La palabra de Dios no se contradice, se complementa. Amén. Así que habrá situaciones en las que tenemos que ser pacientes, esperar en el Señor, Él obrará y Él lo hará. Pero hay otros momentos en los que tenemos que salir, que tenemos que actuar, que tenemos que movernos. Y cuando se trata de milagros, hay veces que requerimos esforzarnos, que requerimos avanzar. Habrá momentos de espera, pero también habrá momentos en los que Dios requiere que avancemos. Santiago 2:17 nos recuerda lo siguiente: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. No es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. La fe, solo por el hecho de ser fe, si yo no actúo en pos de la fe, si no me muevo, es por el gusto. Es tener mucho poder encerrado en una cajita. Tiene que avanzar, porque un milagro requiere
que avances. Un milagro requiere que actúes. Un milagro requiere que te muevas. Amén. Yo quiero hablarte acerca de una historia que encontramos en el Evangelio de Marcos. La verdad es una historia dentro de otra historia. Son dos historias, pues. Pero que nos hablan acerca de lo que es movernos, avanzar y buscar y esforzarnos por ese milagro. De eso es lo que te quiero hablar esta mañana. Y esta historia, algunos la conocerán, otros no, pero es la historia de una ocasión en la que Jesús sana a la hija de uno de los principales de la sinagoga, pero también sana a una mujer que sufría de flujo de sangre. En el Evangelio de Marcos vemos un evento muy interesante. Es una ocasión en la que Jesús sana a la hija de este importante líder del templo y también a una total desconocida en medio de la multitud. Y comenzamos entonces esta enseñanza desde Marcos capítulo 5 versos 21 en adelante. Vamos a estar leyendo desde el verso 21 en adelante. Así que si tienes tu Biblia física contigo, acompáñanos. Si la tienes digital, enciende, abre el app. No en orden inverso, no quiero que nadie encienda su Biblia física. Aquí detectores de humo se prenden y eso. Así que Marcos 5 del 21 al 23 dice así: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Vamos a ir viendo poco a poco esto y desgranándolo. Primero, el contexto alrededor de este versículo. Nos encontramos en el segundo año del ministerio de Jesús. Jesús ya a este punto era extremadamente conocido. Ya no era simplemente un maestro por allá en un pueblito, sino que era alguien ya sumamente conocido en toda Galilea. Jesús ya había hecho muchísimos milagros, ya había liberado demonios, ya había sanado, ya había hecho un montón de milagros, agua en vino, todo eso, toda la pachanga. Entonces, los líderes religiosos de las sinagogas estaban comenzando a oponérsele, estaban viendo que algo se estaba levantando y que ese tal Jesús, la gente lo seguía. Pero vemos en este caso que uno de esos líderes religiosos se acerca a Jesús a pedirle que por favor Jesús, ayúdame, mi hija se está muriendo. Ven, por favor, ven a mi casa, porque mi hija se está muriendo. Y sucede lo siguiente en el verso 24. Dice: Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Había una multitud grande de personas alrededor de Jesús. Pero una mujer de la multitud hacía 12 años, quédate con ese número, 12 años que sufría una hemorragia continua. Ese número va a ser importante más adelante, 12 años. Desde este momento empezamos a ver un paralelismo en estas dos historias. Se empiezan a parecer un poco en ciertos elementos, porque ambas personas, tanto Jairo como la mujer, tuvieron que avanzar, tuvieron que actuar. ¿Y por qué esto era importante? Jairo, vemos que era un líder importante, un líder religioso importante de la comunidad. Él no necesitaba ir hacia donde Jesús. Él bien podía mandar a 3, 4 siervos con le podía mandar un Uber allá a Jesús y decirle: ven a mi casa. Él bien podía hacerlo. Él no necesitaba movilizarse. Él podía traer a su casa a Jesús.
Pero estaba tan angustiado por la situación que estaba viviendo que no se queda de brazos cruzados, sino que decide avanzar. El otro caso, esta mujer, 12 años viviendo con el mismo dolor. 12 años. Yo me imagino la escena, ella tendida en la cama, sufriendo del dolor, pero escucha que la vecina, Dios bendiga a esas vecinas bochinchosas, porque así se enteró de que, ¡hey! ¡Está Jesús aquí! Yo me imagino, cualquier parecido es pura coincidencia. Yo me imagino de que ella escucha, ¡hey! Jesús está en la ciudad. Tengo que hacer algo, me tengo que levantar, me tengo que parar. Así que ella se levanta, sale de su casa y en medio de la gran multitud que había agolpada alrededor de Jesús, ella va hasta donde él. Esta mujer tuvo que, ¿qué? Avanzar a pesar de su situación. Jairo tuvo también que avanzar a pesar de su situación. Ambas son dos caras de la misma moneda. Ambos son dos ejemplos de la misma necesidad, de la misma situación. Porque a veces tenemos que avanzar para poder conquistar aquel milagro. Y eso es lo que te quiero hablar esta mañana. Consejos para avanzar a tu milagro. Y el primer consejo que vemos en medio de esta historia es: avanza a pesar del dolor. Avanza a pesar del dolor. Esta mujer sufría muchísimo. 12 años sangrando no es poca cosa. 12 años. Si sangramos 12 minutos ya estamos en urgencias. 12 años sangrando. No podemos saber con certeza de qué sufría, la Biblia no lo dice, pero algunos especialistas concluyen que pudo haber sido alguna de las siguientes condiciones que quiero mencionarte. Hoy en día tenemos medicina moderna y tenemos muchas maneras de diagnosticar, pero la conclusión que se ha llevado es que pudo haber sufrido de una hemorragia uterina crónica, lo que conocemos como dismenorrea, pudo haber sufrido de endometriosis, fibromas uterinos, trastornos hormonales, complicaciones ginecológicas o algún problema de coagulación como la hemofilia. Pudo haber sufrido cualquiera de estas cosas. Aquí está la doctora presente, así que ella me puede decir, sí, a lo mejor eso sí que cualquier cosita al final me regaña, doctora, no se preocupe. Usted tiene la autoridad. ¿Qué síntomas puede haber cuando alguien tiene un sangrado agudo durante mucho tiempo? Puede sufrir de debilidad, de fatiga extrema, de mareos, de anemia, de dolor en todo el cuerpo y de agotamiento crónico. 12 años sufriendo lo que te acabo de describir. Fuera lo que fuera, estaba pasando por muchísimo dolor. Dolor es algo que podemos entenderlos todos. Todos entendemos lo que es sentir dolor, ¿verdad? Todos nos hemos pegado en el dedo chiquito del pie en alguna vez, ¿verdad? Todos sabemos qué es el dolor. Dolor es algo que todos podemos entender porque todos hemos pasado por el dolor en algún momento. Ahora, Jairo vivía otra clase de dolor que también tú entenderás. Dolor en las emociones, un dolor emocional. El dolor emocional también tiene síntomas, también produce y se... ¿cuál es el término cuando se experimenta? Se somatiza el dolor. ¿Qué puede suceder a través del dolor emocional? Puedes sufrir de estrés, dolor muscular, fatiga, insomnio, pérdida del apetito, hiperventilación y una alza en la presión arterial, porque uno se encuentra en ese estado constante de pelea o corre, fight or flight. Es el reflejo que uno tiene cuando está pasando por dolor emocional. En ambos casos, lo más peligroso del dolor no es el dolor mismo. El cuerpo humano está diseñado para reaccionar ante el dolor. Es la función muchas veces que tiene el dolor en el cuerpo humano. Dolor muchas veces no es malo. Lo que es malo es que hay veces que el dolor te paraliza. Te impide seguir adelante. Te impide avanzar. No sé qué situación estés pasando en este momento. A lo mejor estás pasando por dolor físico, igual que la mujer de flujo de sangre.
A lo mejor llevas tiempo luchando con una enfermedad crónica y le estás pidiendo al Señor, Señor, haz un milagro en medio de mi situación. A lo mejor estás pasando por dolor emocional. A lo mejor estás pasando por una aguda depresión y le pides al Señor, Señor, por favor, actúa, quítame esto de encima. O a lo mejor estás pasando por un dolor en tus relaciones, una ruptura en tu relación, o un momento escabroso dentro del matrimonio y oras y le pides, Señor, por favor, restaura la paz en medio de esto. No quiero sufrir más, no quiero doler más. A lo mejor estás pasando por dolor en tus finanzas. A lo mejor llega el estado de cuenta, la tarjeta de crédito y es como si te metieran un puñal en las entrañas. Todos podemos estar pasando por una situación de dolor. No todo está perdido. Hay una buena noticia en medio de esto. ¿Y cuál es? El dolor tiene algo particular, porque el dolor, como te decía, tiene la capacidad de paralizarte, pero también tiene la capacidad de impulsarte. El dolor puede paralizarte o impulsarte. El dolor nos puede paralizar, sí es cierto, pero también puede impulsarnos a avanzar, a seguir adelante y a buscar a Jesús, la fuente de nuestra paz, de nuestra restauración, la misericordia hecha hombre. Tanto Jairo como la mujer entendieron que no podían quedarse abrazando el dolor, sino que tenían que avanzar y ser impulsados a abrazar a Jesús. No importa el dolor que estés atravesando, la respuesta siempre será Jesucristo. Amén. Porque un milagro requerirá que avances a pesar del dolor. El siguiente consejo que vemos en esta historia es: avanza a pesar del desánimo. Mira lo que dice en el verso 26. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Vemos que esta mujer había ido a doctor y especialista y a internista y a, qué sé yo, a radiólogos, a laboratoristas, y había ido a todos sitios, ¿Y qué terminaba sucediendo si no tenía seguro social? La cuenta empezaba a apilarse, deuda. Había gastado todo lo que tenía. A lo mejor sí tenía bastante porque se había ido a varios médicos, pero gastó todo lo que tenía y aún así nunca mejoró. Es más, se puso peor. Qué difícil, ¿verdad? Pones tu fe y tu confianza en lo que puedes conseguir, en lo que gente puede hacer por ti, pero en vez de que la situación mejore, no mejora. Y en vez de que simplemente se quede allí, pues está bien, pues. No, empeora. Se pone todavía peor. Esta mujer se encontraba en la posición perfecta para tirar la toalla, para decir, hey, ¿sabes qué? Ya no lo intento más. Ya dejo esto hasta aquí. Se acabó. Y dejar de actuar. Dejar de avanzar. Satanás sabe que el desánimo es la estrategia perfecta para evitar de que avances hacia Jesús. Satanás lo sabe. Por eso siempre una de sus estrategias es intentar desanimarnos. Aquel hijo rebelde que ya ha orado, que el Señor haga algo diferente en su vida, que le encamine de una manera diferente, y el desánimo toca la puerta. Aquella relación que no funcionó, que ora, Señor, por favor, dame discernimiento para ver cómo podemos manejar esto. No quiero llegar al punto de tener que perder todo lo que hemos invertido, que hemos construido durante estos años, y de repente ¡guap!, llega la carta de divorcio.
Aquel ascenso que nunca llega, que estás en la empresa trabajando durante años y años y años y años y años y te han dicho, oye, hay una vacante para ese puesto que estabas esperando y llega el lunes y se la dan a otro. Aquella oración que has estado haciendo durante noches y noches y noches y noches. Y saliendo de aquí de la iglesia suena el teléfono y llega esa mala noticia. Te desanimas. Es normal. Te desanimas. Y sigues lidiando con la situación, viendo qué puedes hacer por respirar un poquito más. Esta mujer no permitió que el desánimo la detuviera. No permitió que el desánimo evitara que siguiera avanzando en dirección a Jesús, porque como te he dicho desde un principio, un milagro requiere que avances. Ni el dolor ni el desánimo detuvieron a esta mujer. ¿Y sabes qué otra cosa no la detuvo? El prejuicio. Es el siguiente consejo. Avanza a pesar del prejuicio. Quiero explicarte un poquito de este contexto, porque el sistema religioso del judaísmo del primer siglo establecía ciertas normas ritualísticas y de convivencia, y es lo que vemos en el libro de Levítico. En Levítico capítulo 15, verso 25, vemos qué es lo que debía de procederse, cómo debía el pueblo actuar ante una situación como la que estaba enfrentando esta mujer. Y dice así: si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo menstrual, que era el caso de esta mujer, es ceremonialmente impura. Quédate con eso, ceremonialmente impura. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Esa mujer, en la situación que se encontraba, era considerada ceremonialmente impura. ¿Y qué significa eso, pastor? Bueno, en el judaísmo del primer siglo, si tenías contacto con algo que era considerado ceremonialmente impuro, tú te volvías ceremonialmente impuro. Lo que decía que no podías participar de las celebraciones en el templo, y para los judíos era importante tener ese contacto con la comunidad y contacto con su Señor. Entonces, si yo tocaba e interactuaba con algo que era ceremonialmente impuro, yo tenía que después purificarme, y era un proceso tedioso. Tienes que hacer ciertos ritos, ciertos baños especiales para poder purificarte. No era de que, uy, qué asco, uy, no la quiero tocar. Sino que era de que, qué inconveniente. Si la rozo así un poquito, ay, ya la vida, tengo que ir a donde el rabino, y lo más seguro el rabino me va a pedir una ofrenda para purificarme, y yo no estoy para esas cosas. Yo el domingo ya quedé con fulanito y fulanita para ir a la iglesia, y ahora tengo que pasar por todo esto en la semana si tengo cosas que hacer. Era considerado algo inconveniente, ¿me entienden? Entonces, por esta situación, la mujer estaba sola. No tenía familia a la cual podía acercarse, no tenía amigos, no tenía comunidad, no podía ir al templo. Nadie podía interactuar con ella porque era también considerado ceremonialmente impuro. En esta situación, esta mujer tenía terminantemente prohibido acercarse a un rabino. No podía. Era un no. Porque el rabino debía conservarse ceremonialmente puro. Jesús era un rabino. Así que no podía acercarse a Jesús. No podía. Si quería, la gente se le... Quítate de aquí. No podía acercarse. Su vida era un total desastre, para serte honesto. Hay momentos en la vida en que los prejuicios se vuelven los obstáculos para avanzar hacia Jesús.
Y sabes, uno de los peores prejuicios que enfrentamos en esta vida a veces son los prejuicios que nos ponemos nosotros mismos. Ay, pastor, si usted supiera lo que he pasado en mi vida, si usted supiera las cosas que he dicho, que he hecho, o que no dije, o que no hice, si usted supiera, pastor, me da tanta vergüenza. ¿Qué dirán de mí si lo llegan a conocer? ¿Qué dirán de mí? No, pastor, yo no pertenezco aquí. Yo no puedo acercarme al Señor porque estoy demasiado sucio. No permitas que tu desastre te impida acercarte a Jesús. No permitas que lo complicada que puede ser tu vida en este momento, en este día, te impida acercarte a Jesús. Porque sabes, prejuicios te dirán, no. Necesitas estar limpio, flamante, necesitas tener una sonrisa enorme en la cara y que todo haya salido bien en la semana para venir a la iglesia, ¿verdad? Prejuicios suelen decirnos eso. Pero Jesús te dice el día de hoy, acércate tal como estás, en medio de la situación que estás viviendo, que estás pasando. No me importa lo desastrosa, lo horrible, lo asquerosa que puede ser la situación que estás viviendo. Acércate, porque así como estás, así donde te encuentras, yo te recibo. Y lo más hermoso de todo esto es que puedes llegar a los pies de Jesús tal como estás. Y Él te ama tanto de que no te va a dejar en la condición en la que estás. Amén. Tu desastre no es un obstáculo para tu milagro. Tu desastre te hace más bien el candidato o la candidata perfecta para un milagro. Porque en nuestras debilidades Él se hace fuerte. Amén. Hay una anécdota que a veces comparto y es el hecho de que yo siempre le digo a la gente de que cuando nos conoce a mí y a Jamie, vienen a nuestra casa, pasan tiempo con nosotros, ven de que cuando yo le tiro piropos aquí delante de todos ustedes, eso para anotar puntos. Importante, hombres, que sepan. Si quieres anotar el doble de puntos, piropea a tu mujer delante de otras mujeres. Y si es delante de la iglesia, mejor. Pero ella ganó. Pero los que nos conocen, nosotros somos así 24/7. En la casa también yo soy así exactamente con Jamie. Pero no todo el tiempo fue así. Hubieron momentos de nuestro matrimonio que fueron muy duros. Relacionalmente, emocionalmente, incluso hasta financieramente. Fueron muy duros. Yo recuerdo una madrugada en la que me enfrasqué en oración con el Señor. Y yo le oraba, Señor, actúa, haz algo en medio de esta situación, Señor. Por favor, Padre Santo, haz un milagro en mi matrimonio. Haz un milagro en mi casa. Haz un milagro en mis finanzas. ¿Y sabes lo que Dios me respondió? En ese momento, Dios trajo a mi memoria los primeros años en los que conocí de Jesús. Y las veces que escuchaba a personas contar testimonios de milagros, de proezas, de locuras que sucedían. Y que en ese momento yo oraba, yo le pedía al Señor, Señor, quiero ver milagros, quiero ver milagros, quiero ver milagros. Y en ese momento, lo que Dios habló a mi corazón, ¿sabes qué fue? ¿Cómo esperas ver milagros si todo siempre va bien? A veces tenemos que pasar por situaciones duras en la vida, porque esas situaciones dan pie para un milagro. Yo no sé tú, pero yo estaría ahorita aplaudiendo, gritando, tirando las gorras al aire.
No permitas que tu desastre te impida acercarte a Jesús. Recapitulando, consejo para avanzar tu milagro. Número 1, avanza a pesar del dolor. Número 2, avanza a pesar del desánimo. Número 3, avanza a pesar del prejuicio. Y número 4, espérate que me pusiste la última, siervo, ¿qué pasó? El siguiente consejo para avanzar a tu milagro: avanza a pesar de la gente. Y ya voy a eso, espérense. No se me apresuren para el amén. Mira lo que dice el verso 27. Ella había oído de Jesús. Nuevamente a la vecina bochinchosa, gloria a Dios por ella. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, Jesús, algo no está registrando allí, maestro, ¿qué está pasando? ¿Quién te tocó? Todos te estamos tocando, todos. Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién te tocó? Y mira lo que dice el verso 33, dice, entonces la mujer asustada, estaba asustada por lo que había sucedido y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó su sufrimiento. Se acabó su sufrimiento. La Biblia nos dice que esta mujer tuvo que pasar entre la multitud de personas para acercarse a Jesús. Tiene la fe suficiente porque sabía que si tan solo tocaba, no era necesario tocarle el hombro, la mano, la patita, no. Si tan solo tocaba el borde de su manto, o sea, el bordecito, ahí el bordecito, si tan solo le hago así a Jesús. No es que yo soy Jesús, ok. Después la gente clip y ya sale por TikTok de que el pastor está diciendo que es Jesús. Bueno, si tan solo le agarra el bordecito de su manto, seré sana. Pero la masa de gente que había seguramente no la determinaba ni en lo más mínimo. Veía, mira, ve, ahí viene la loca esta, 12 años sangrando y no se muere, debe ser vampiro. No. Es más, ni la volteen a ver. Que se quede por allá atrás, que se quede por allá atrás. Oye, si hay una persona que está pasando por una situación como esa, de una enfermedad que te tiene atribuladísima, 12 años, ¿qué es lo que tú haces? Vaya, mamita, que aquí está Jesús. El que sana, el que impone manos y sana. Vaya, por favor. No. Dice la palabra que ella tuvo que abrirse paso entre la multitud. Claro que la gente sabía que ella era la enferma de 12 años y tenía 12 años con la condición. No era algo que pasó la semana pasada. Y en ese pueblo la gente era muy bochinchosa. Así que, la gente sabía que ella tenía esa condición. Pero ¿sabes qué? A ella no le importó las miradas, la desaprobación de la gente, los comentarios, el qué dirán, el no quiero incomodar, el no quiero traer mi situación aquí adelante porque después me van a juzgar. ¡No! Ella avanzó hacia Jesús. Hoy quiero que te hagas una pregunta. ¿Por qué no he visto todavía el milagro? ¿Será que hay gente en tu vida que debes evitar? Gente que han sido durante mucho tiempo mala influencia y que debes evitar.
Será gente que siembra dudas en tu corazón de lo que Dios puede hacer y que debes evitar. Será gente que te menosprecia y que te hace pensar de que no eres valiosa para Dios, no eres valioso para Dios y que debes evitar. O incluso habrá momentos en los que deberás evitar los pensamientos que salen de ti mismo. El ser humano es interesante porque hay veces que nosotros tenemos la capacidad de ser nuestro peor enemigo por las mentiras que nos creemos. Sigue avanzando a pesar de la gente. Sigue avanzando a pesar de la gente. Sigue avanzando porque tu milagro está a la vuelta de la esquina. Sigue avanzando. Más adelante vemos algo curioso. El caso de Jairo. Y te lo voy a súper resumir porque si no aquí nos quedamos hasta la 1 de la tarde. Yo sé que ya todos ustedes se quieren ir, ¿verdad? A ver, no escucho. ¿Se quieren ir? A ver. Eso para que la gente en YouTube escuche, ¿eh? No falte su iglesia, caramba. Ya sabe que cuando el pastor sale de Panamá y regresa, venimos con fuego. Así que ustedes ven acá, caramba. ¿Qué sucede? Más adelante, un caso curioso, el caso de Jairo, te lo voy a resumir un poco. Jairo, contemplando esta escena, porque quiero que recuerdes que mientras está pasando todo este tema, la gente apretujándose, la mujer pasando entre la multitud, tocando el borde del manto de Jesús, Jairo estaba paradito allí. Y Jairo estaba viendo el milagro que estaba sucediendo y en su cabeza está: se me está muriendo mi hija en la casa. ¿Cómo hago para que esta gente se apure? El tiempo. Y contemplando la escena, lo que estaba sucediendo, ¿qué es lo que pasa después? Llega un mensajero de la casa de Jairo y le dice a Jairo: Jairo, tu hija ya murió. Ni molestes a Jesús. Ya no hay nada que hacer. Ya tu hija murió. ¿Cómo se pudo haber sentido Jairo en ese momento? Si hay algo que es duro para un padre, es perder un hijo. Es algo que este mundo no debería permitir jamás. Va al revés del orden natural de las cosas, ¿verdad? Porque todo papá lo que más anhela es que sus hijos experimenten y vivan mucho más de lo que ellos pudieron haber vivido, ¿verdad? Mira lo que sucede en el verso 36. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jairo, no tengas miedo. Aquí estoy contigo. Ten fe. Solo ten fe. Y ese es el quinto y último consejo para avanzar a tu milagro. Avanza a pesar del miedo. Avanza a pesar del miedo. Cierto, hay veces situaciones que pasan en la vida que nos pueden llenar de temor, pero hoy Dios te dice: avanza a pesar del miedo. Mira lo que dice el verso 37. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan. Nuevamente, el consejo anterior. Las personas de las que nos rodeamos. Jesús no iba a llevar incrédulos a lo que estaba sucediendo.
Llevó a personas estratégicas indicadas, Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo está dormida. ¿Qué pasa después? Verso 40. La gente se rió de él. ¿Qué está diciendo este tipo, este maestro? ¿Está loco? Transforma el agua en vino y lo más seguro está borracho, así que ¿está loco? ¿Cómo que está durmiendo si está muerta? Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, ¿recuerda? Ese número era importante. 12 años. Enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. 12 años. Vemos al comienzo de esta historia una mujer que llevaba 12 años esperando un milagro. Y también vemos una niña de 12 años que estaba enfrentando una situación en ese momento que requería de un milagro. ¿A qué voy con todo esto? El miedo nos hace a veces creer una gran mentira de parte del enemigo. Y es que hay momentos en los que es demasiado tarde para tu milagro. Es demasiado tarde para que Dios haga algo. Estás ahí de lulu, como dicen. Ya Dios no puede hacer nada. Sí, mira, ya han pasado 12 años. O de repente, no, esta situación está muy complicada, que se acaba de suceder, acaba de levantarse. ¿Qué Dios va a hacer en medio de esto? Es demasiado tarde para que Dios actúe en medio de tu milagro. Nunca es tarde para que Dios actúe en medio de tu situación. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Recuerda, sigue avanzando a pesar del dolor. Sigue avanzando a pesar del desánimo. Sigue avanzando a pesar del prejuicio. Sigue avanzando a pesar de lo que diga la gente. Y sigue avanzando a pesar del miedo. Porque nunca es demasiado tarde para que Dios haga un milagro. Y quiero regalarte esta última frase. Y le voy a pedir al equipo de alabanza que venga rapidito aquí adelante. Porque siento que debemos orar, siento que debemos ministrar por lo que Dios está desatando aquí en el ambiente. Yo quiero recordarte nuevamente, lo voy a repetir nuevamente y sí le voy a pedir a Jadiel que me coloque la diapositiva de la enumeración de 1 a 5. Avanza, sigue avanzando, avanza a pesar del dolor. Vamos muchachos, están filosofando, venga. Avanza a pesar del dolor, avanza a pesar del desánimo. Avanza a pesar del prejuicio, avanza a pesar de la gente y avanza a pesar del miedo. No es tarde para que Dios haga algo impresionante, maravilloso en tu vida. No es tarde para un milagro. Y aquí está lo que quiero comunicar a tu corazón. Si hay algo que tiene que quedar en tu vida esta mañana, es lo siguiente: un milagro no tiene fecha de expiración, solamente tiene fecha de estreno.